19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very great defeat at the hands of the United States military. Mr. President, do you regret the use of airstrikes against the... Bienvenidos, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a explorar el polémico film Civil War, Guerra Civil, del guionista y director Alex Garland. Y bueno, vamos a hablar de esta versión ficticia de una dividida Estados Unidos, donde estados secesionistas pues luchan contra un presidente autocrático. Vamos a analizar aquí cómo este guión refleja las tensiones actuales y la naturaleza a veces predictiva de Hollywood. Además vamos a examinar por qué Garland eligió este momento para lanzar su obra y desafiaremos pues la idea de fomentar una visión dualista del bien contra el mal. Prepárate para un análisis que yo creo que es suficiente, profundo, que cuestiona tanto la industria cinematográfica como nuestras propias percepciones políticas. Así que, bueno, arrancamos. Bueno amigos, gracias por acompañarnos, es un gusto siempre estar con ustedes. Hoy, más que analizar la película, yo quiero invitarles a que exploremos el por qué se hizo esta película. Sobre todo si una guerra civil en Estados Unidos es imposible. Bueno, eso nos decían cientos de miles de suscriptores aquí hace 3 años. Cuando empezamos a hablar, y sobre todo Daniel Stulin, que vino aquí y nos dijo que era posible una guerra civil en los Estados Unidos. Después hicimos varios programas al respecto con otros invitados y nos llamaban alarmistas y todo lo demás, ¿no? Bueno, ya se estrenó el año pasado la película The War Behind y ahora esta, ¿no? Que ya en aquella se hablaba ya de guerra civil, pero esta es toda la trama sobre esto, ¿no? Entonces, hoy las inquietudes, o más que las inquietudes, las conclusiones de varios politólogos sobre la creciente amenaza pues, de una posible segunda guerra civil en Estados Unidos, incluso de grupos de trabajo de la CIA dedicados a predecir conflictos civiles, están identificando factores claves como la anocracia y las políticas de identidad que incrementan la probabilidad de violencia política. De manera que aquí vamos a discutir esos hallazgos sobre las tendencias actuales de Estados Unidos y los cambios demográficos que son significativos y cómo estos elementos evidentemente pues, pueden precipitar inestabilidad política y social. Vamos a analizar también cómo las empresas y las redes sociales juegan roles cruciales en mitigar o exacerbar esas tensiones. Entonces, bueno, hagamos un resumen rápido. Recuerden que esta película fue anunciada el año pasado. Ya sabíamos de ella cuando salió The War Behind, que es una película también que habla de estos contextos, ¿no? De conflictos sociales. Pero Civil War viene siendo la última película de este hombre, Alex Garland, que ya tuvo varias películas interesantes. Una es la famosa Ex Machina, que habla de transhumanismo y todo este tema de robótica, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, nos plantean esto, pues, de imaginar unos Estados Unidos divididos, en los que las fuerzas, pues, rebeldes de unos estados que decidieron, pues, declararse independientes, intentan deponer a un presidente que ellos entienden que es autocrático. Entonces, aquí al final, por cierto, yo no quiero anticipar la película, pero al final yo les ruego que lo vean, porque el final... son varios los elementos muy interesantes, pero el final, digamos, es muy conclusivo, ¿no? Entonces, fíjense, yo quiero primero mostrarles algo que me parece muy interesante. Ustedes dirán, bueno, Antonio, esta es la primera película que se hace de esto. Explícame, porque yo no sé nada del tema y qué extraño, ¿no? Que aparezcan ahora con esto. No, Hollywood está intentando pues aplicar su programación predictiva. Ustedes saben que Hollywood básicamente es un proyecto de las agencias de inteligencia en Estados Unidos. Una manera de hacer ingeniería social, propaganda, pues muy útil.
Y ya vienen haciendo pues su trabajo hace muchas décadas. Y en este tema tampoco se iban a quedar atrás y iban a empezar justo ahora. Fíjense, yo les voy a mostrar el cartel de varias películas. Ahí ven algunas de... Ahí tienen, fíjense, hay varias películas y hay unas series. Por lo menos hay una que se llama La Segunda Guerra Civil, que básicamente es una comedia hecha por una comedia afroamericana de negros, ¿no? Satírica, que fue hecha para televisión y que estuvo en cadena de televisión en HBO por ahí por 1997. Ahí en esa película se detallan los preparativos de una guerra civil étnica, ¿no? En un futuro alternativo de los Estados Unidos. Ustedes creerán que esto está lejos de la realidad y ya van a ver más adelante que tiene mucha lógica lo de la guerra civil étnica, ¿no? Ahí hablan, por supuesto, de un Estados Unidos como un resultado de una inmigración excesiva e insostenible y de los intereses políticos y la búsqueda de audiencia por parte de los medios de comunicación. Todo el mismo combo. También estuvo una película que se llama Bushwick, que es una película de acción y de suspenso que fue lanzada en 2017 y que fue escrita por Nick D'Amici y otro señor apellido Resnick, Graham Resnick. Esa película trata sobre un ex médico de la Marina de los Estados Unidos y una joven estudiante de posgrado que forma una improbable alianza, según ellos, durante la invasión de su ciudad por una misteriosa milicia fuertemente armada, ¿no? Y por ahí se va el cuento. En 1984 también sacaron una película que se llamaba Red Dawn, algo así como Amanecer Rojo, que después tuvo un remake en el 2012. Y aunque no es exactamente sobre una guerra civil, ambas versiones de la película exploran temas de ocupación y de resistencia en suelo norteamericano. Y reflejando pues los conflictos internos y muy intensos, ¿no? Y en el 87 también hubo una película que se llamó America, con K, que es una miniserie que retrata a los Estados Unidos después de ser ocupada por la Unión Soviética, y eso llevó fuertes divisiones internas y conflictos, una especie de guerra civil. De manera que es muy interesante, ¿no?, lo que viene ocurriendo en ese plano. Y perdonen ustedes un momento que voy a toser. Y bueno, fíjense, ¿no? Antes de entrar en lo que yo quiero, en el meollo del por qué se hace la película, fíjense, esta película es muy interesante porque no usa el patrón de siempre, el patrón de Rocky, de Rambo, de decirnos que hay un tipo bueno y uno malo, ¿no? Y entonces uno se va creando la dualidad en la cabeza del bueno y el malo. Rocky es bueno y Drago es malo y entonces estos son buenos y estos son malos. No. Aquí esta película está desafiando al espectador porque no ofrece bandos claramente definidos. Nunca habla, pues, o sea, retrata una América fracturada, pero no habla del bando bueno y lo malo. Y de alguna manera la convierte en una experiencia que es muy incómoda para el público norteamericano, porque ese público es el público que tú tienes que dar sobre la boca, masticarlo, digerirlo, ¿sabes? Un público muy atontado por muchas décadas. Entonces la película ahí ahonda temas de mucha ambigüedad moral y de complejidad, pues, de las ideologías políticas y personales, sin apoyar un punto de vista específico. De manera que ahí le falta un claro contraste entre el bien y el mal. Y entonces eso obliga al espectador a enfrentarse a sus propios prejuicios y a esa incomodidad, pues, de no tener, como siempre le da Hollywood, una narrativa directa que guíe su simpatía, ¿sabes? Este es el bueno y este es el malo. Por eso que es muy interesante que ustedes la vean. A mí me gustó mucho realmente, ¿no? Aparte está el retrato de los personajes, de los escenarios, refleja pues una realidad en la que los individuos se encuentran a menudo atrapados, ¿no?, entre las fuerzas en el conflicto, y se reflejan, pues, por supuesto, tensiones políticas y sociales que son muy actuales. La inclusión de personajes también del mundo real y de periodistas en esos títulos de crédito, pues, ha suscitado el debate sobre las intenciones de la película y sobre su mensaje político. Y está subrayando de alguna manera aún más las difusas líneas que separan las distintas ideologías y el impacto real de los medios de comunicación en la percepción pública. En general, esa película, Civil War, de alguna manera sirve ahora, pues, inicialmente como una exploración cinematográfica de ese panorama político de Estados Unidos. Y está cuestionando las funciones y las responsabilidades de los individuos en una sociedad muy dividida. Pero sobre todo desafía al público, y eso es muy interesante porque lo invita a pensar críticamente sobre la naturaleza del conflicto. Y no ya a que me diga, mira, este es el bueno y este es el malo. Que es lo que suelen hacer, ¿no?
Eso es muy interesante. Bueno, fíjense, yo les traigo varias cosas. Antes de iniciar con los análisis de varios politólogos, porque traje varios politólogos norteamericanos todos, para que no digan, no, es que este es un ruso, es que este es un chino. No, son todos gringos que tienen años hablando de esto. Y quiero compartir eso. Fíjense, quiero mostrarles este Twitter. Estos no son politólogos, esta es la gente real. Vamos a verlo. Ahí voy a mostrar. Fíjense, es muy interesante. En este Twitter, lo que estamos viendo, arriba, ¿no? El amigo Walter Bloom me dice, mira, esto fue el 12 de abril, decía, el presidente el directivo, pues, de BlackRock, este hombre, se me fue el nombre, no es de Jamie Dimon, es el otro, Larry Fink, dice que él no cree que la inflación vaya a bajar al 2% en nada de cerca, o sea, que eso no está ni cerca. Entonces, ustedes recuerdan que la Fed está intentando de que eso baje, según ellos, al 2% y tal, no sé qué. Lo cierto es que la Fed, y eso nosotros lo decíamos en el grupo de los 50 hace ya un buen tiempo, yo creo que eso tiene un año, le decía, mira, la Fed tarde o temprano va a tener que decir que 3% es el nuevo 2%. O sea, que se acostumbren a tener inflación. Ya el 2% no es la meta, es el 3%. Y usted dirá, eso no es mucho. Sí, es bastante. Y básicamente lo que está anticipando es que viene más inflación, ¿no? Lo cierto es que dice ahí el amigo Ninja, dice, lo cierto es que nuestro gasto está fuera de control y no va a haber ningún presidente que vaya a recortar esos gastos. Esto es un suicidio político. Todo esto son comentarios entre norteamericanos, ¿no? Luego dice otra persona, dice, yo honestamente estoy empezando a creer que en realidad pues ya estamos en el punto de no retorno, ¿no? Y ya tenemos que acostumbrarnos a esto. Pero el mensaje más importante es el del mismo Niña, que al final le dice, mira, acostúmbrate a estar arruinado. Y va a estallar una guerra civil, porque no se puede tener esta enorme brecha de riqueza y esperar que el 90% de la gente esté de acuerdo con ella. ¿Tenemos siquiera una clase media?, se pregunta. La clase media paga por las guerras y los rescates. Y los ricos pagan por las campañas de los políticos. Si se dan cuenta, es muy honesto el mensaje y es muy cierto. Recuerden que estas sociedades son sociedades de consumo, de muchísimo consumo. Y cuando tú le has vendido la idea de que tienen que consumir, que para ser exitoso tienes que consumir a toda tu población, pero te das cuenta que la realidad no es esa, que no puedes hacerlo, bueno, evidentemente tarde o temprano esa gente va a reclamar. Porque en el fondo el reclamo es por eso, es por consumir. Lamentablemente es una población que no sabe más que consumir. Entonces, y hay otras cosas en juego, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso, que son cosas incluso mucho más densas, mucho más fuertes. Bueno, fíjense, vamos a empezar con esta señora. Ella se llama Barbara Walter. Esta señora de las que les voy a hablar, ella trabajó para un grupo de la CIA, un grupo de trabajo destinado a predecir guerras civiles. Es politóloga. Y ella examina el aumento del extremismo y las amenazas a la democracia en todo el mundo, ¿no? Y ha cubierto cualquier cantidad de guerras civiles en el mundo. Y ella dice varias cosas, ¿no? Una de las cosas que dice es que hay factores para predecir una guerra civil. Y ella dice que se puede predecir la guerra civil utilizando factores específicos, siendo los dos más predictivos. Uno, la presencia de la anocracia, que yo lo coloqué en el título. La anocracia básicamente, amigos, es un gobierno que no es completamente democrático, pero tampoco es completamente autocrático. Y que está basado en la identidad de los partidos políticos. Esos factores hacen que un país sea, de alguna manera, que en un país sea más susceptible a la violencia política y a la inestabilidad. Ese término, por cierto, anocracia, se refiere a un tipo de régimen político, repito, que combina características tanto de la democracia como de la autocracia. Y aquí la autocracia, ustedes las ven, las corporaciones, muchos han llamado a esto, le han puesto muchos nombres, ¿no? Yo suelo pensar que es la democracia de las corporaciones, ¿no? Los congresistas trabajan para los grandes empresas, corporaciones, ¿no? Entonces, y los lobbies, ¿no? Ya el lobby judío, el lobby del petróleo, el lobby de la guerra, el lobby, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el término anocracia, les digo, se refiere a ese tipo de régimen político que combina esos dos estados. Y esa categoría intermedia es definida por la presencia de algunos elementos civiles, pero estos están también restringidos o son insuficientemente desarrollados
para calificar al sistema como completamente demográfico. Por cierto, ahí atrás en pantalla están viendo la película esa que se llama The Second Civil War, que es del 80 y pico, ¿no? O del 90 y pico, 97 creo que es. Bueno, fíjense. Ella también habla del tema de los precedentes históricos. Ella dice que, basado en su experiencia y en entrevistas que ha hecho en muchas zonas de conflicto alrededor del mundo, ahí se muestra pues que los grupos con más probabilidades a iniciar guerras civiles, escuchen esto, son a menudo aquellos que históricamente han detentado el poder, pero están experimentando una disminución de su influencia. Básicamente, la clase política de siempre, ¿no? Los liberales, están empezando a perder el control. Y entonces ellos mismos incitan estos movimientos para tratar de mantenerlos. Ese patrón, dice ella, subraya el papel que desempeñan las cambiantes dinámicas del poder en el inicio de los conflictos civiles. Dice que se nota también una tendencia preocupante en los Estados Unidos, como les digo, hacia la anocracia, que está marcada, según ella, de una degradación de las normas democráticas desde el 2016. Ese cambio, yo creo que ella es medio demócrata, ¿no? Por lo que le he escuchado. Ahorita vamos a ver el video. Porque se suma al cuento de que el culpable de todo es Trump, ¿no? Yo a Trump no tengo ninguna fe, ¿no? Sé que es la cara de un grupo de gente, pero en todo caso hay muchos del establishment político, de la misma Reserva Federal, del tema de las grandes corporaciones que no quieren a ese hombre otra vez ahí, por alguna razón. Lo cierto es que hay aquí pues una creciente política de identidad, dice ella, que coloca a los Estados Unidos en una posición similar a otros países que también estuvieron al borde de un conflicto civil. Vamos a ver un video donde ella más o menos lo explica y luego volvemos, porque tengo varios videos para mostrarles. Pero esto es muy interesante, recuerden, estamos saltando de la película per se a si realmente o no va a haber una guerra civil en los Estados Unidos y explicado por politólogos norteamericanos, no por mí, ¿ok? Adelante, vamos. I'm going to talk about a threat that most people don't want to think about. It's too frightening, and it doesn't seem real. That threat is civil war. Since 1946, over 250 civil wars have broken out, and that number continues to increase. There are now almost 50% more civil wars than there were in 2001. I've been studying civil wars for over 30 years. I've interviewed members of Hamas in the West Bank, ex-Sinn Féin members in Northern Ireland, former members of the FARC in Colombia. I've stood on top of the Golan Heights and stared into Syria at the top of the Syrian civil war. I've driven across Zimbabwe as the military was planning its coup against Robert Mugabe. I've been followed and interrogated by members of Myanmar's junta. In 2017, I was asked to serve on a task force run by the CIA called the Political Instability Task Force. One of the goals of that task force was to come up with a model to help the US government predict what countries around the world were likely to experience ethnic conflict and civil war. It turns out that predicting civil war is possible. Solid data exists on where and when these conflicts are likely to break out. It's just that most people don't know that. The task force was comprised of two types of people, experts on civil war like myself and data analysts. The experts came up with 38 different factors that they thought could potentially lead a country towards civil war. And some of those factors seemed obvious, like whether a country was poor, had lots of income inequality, or had a government that heavily discriminated against one particular group. It turns out that only two factors were highly predictive, and they weren't the ones the experts expected. The first was whether a country was an anocracy. Anocracy is just a fancy term for partial democracy. It's a government that's neither fully democratic nor fully autocratic. It's something in between. So think about Hungary today. Hungary holds elections. Hungarians eagerly go out and vote. It's just that whoever wins those elections can basically do whatever they want. The second factor was whether citizens in these anocracies had formed political parties around identity rather than ideology. So rather than joining a party because you were liberal or conservative, capitalist or communist,
You joined a party because you were Black or white, Christian or Muslim, Serb or Croat. If a country had these two features, the task force considered it at high risk of political violence and put it on a watch list. It was actually called the watch list, and it was sent to the White House. So here I was sitting in a hotel conference room in suburban Virginia 4 times a year with a room full of really smart people, and we talked about countries in Africa, the Middle East, Central Asia, but we never, ever talked about the United States. That's because the CIA is legally not allowed to monitor the United States or its citizens, and that's exactly the way it should be. But I was a private citizen, and I had this information, and I could see that both of these factors were emerging in my own country, and they were emerging at a surprisingly fast rate. Bueno, Bárbara dice cosas muy interesantes, pero también dice, bueno, nos muestra que trabaja con la CIA, ¿no? Al final dice, la CIA no espía a su gente, no las monitorea, porque es ilegal. Ok, está bien. Y dice que, vean el ejemplo de Hungría. Ahí es una democracia parcial, porque el que llega después hace lo que le da la gana. Bueno, hace lo que no quieren los globalistas, básicamente. Yo la traigo, ¿no? Porque me parece que hay que traerla. Es una experta en su cosa, pero sabe, por lo que vimos, uno es liberal, todo lo que da, demócrata seguramente, y bueno, y funcionaria de la CIA, pues no. Pero en todo caso, al final decía, bueno, hemos hablado de muchos países siempre, pero no hablamos de los Estados Unidos, y hay gran riesgo de que nosotros caigamos en esto. Entonces, eso pues se lo dejo por ahí. Fíjense, ella dice otra cosa muy interesante, ¿no? Ella dice que los Estados Unidos y otros países de habla inglesa, fíjense, esa película que están viendo atrás, que es la que le comento, que es de The Second The Second Civil War, que es una sátira norteamericana del 90 y pico. Ellos hablan ahí del tema de la inmigración y de los medios de comunicación. Bueno, y fíjense lo que dice ella. Estados Unidos y otros países de habla inglesa están experimentando cambios demográficos significativos que podrían generar inestabilidad política. ¿Ok? Y si no se manejan sabiamente. Dice, el cambio demográfico de una población mayoritariamente blanca a una población mayoritariamente no blanca es un factor importante a considerar en futuras estrategias de gobernanza y cohesión social. Y al final dice que muchas personas no ven las señales de una guerra civil inminente hasta que es demasiado tarde. Crear conciencia sobre los factores que conducen a conflictos civiles y la importancia de mantener una democracia fuerte es fundamental para prevenir este tipo de guerra. En todo caso, yo me acuerdo cuando Daniel, porque lo dijo aquí, Daniel Stulin lo dijo aquí hace 3 años y medio. Dijo, Estados Unidos va a una guerra civil. Después yo traje a varias personas, hicimos varios trabajos al respecto. Nos llamaron locos, alarmistas, un montón de cosas. De hecho, yo perdí un montón de suscriptores por eso. Bueno, fíjense, 4 años después, no solamente hacen una película, están todos los medios norteamericanos hablando de esto y salen todos los politólogos a la cara, ¿no? A decir, mira, está pasando esto no es, esto hay que tomarlo en serio, ¿no? Bueno, fíjense, ahora voy a hablar de Victor David Hanson, ¿no? Que es un sociólogo extraordinario norteamericano. Y él habla hace tiempo, está hablando de la creciente polarización y las divisiones sociopolíticas en ese país. Y él se enfoca en cómo la división geográfica, cultural y de clase está moldeando el panorama político actual. Fíjense, él dice cosas muy interesantes. Lo primero que él señala es que hay una creciente división geográfica donde las personas se mudan cada vez más a estados que se alinean con sus preferencias ideológicas. Lo que lleva a lo que él describe como un multiplicador de fuerzas geográficas preguerra civil. Es interesante. Esta tendencia refleja afiliaciones culturales y de estilo de vida más profundas, que recuerdan las distinciones que fueron evidentes durante la guerra civil entre el norte y el sur. Todos los que están en Estados Unidos, todos los que viven allá, todos los venezolanos que se fueron, bueno, los que están despiertos, ¿no? Con los que no están todo el día tomando Coca-Cola y consumiendo y qué sé yo, y endeudándose, han tenido que darse cuenta cómo es la dinámica. Y han visto que estos últimos años un montón de gente se ha mudado de California, del mismo Nueva York, han ido emigrando. Muchos se han ido a Texas, otros se han ido a Florida, otros se han ido al centro del país, a ciudades más conservadoras. Y eso tiene muchas razones. Es lo que está hablando David Hanson. Según Hanson también, él dice que ha habido un cambio significativo en el discurso de la identificación y del tema de la victimización, que está basada en la clase,
en la raza, pues básicamente, no en la clase basada en la raza. Él sugiere que la raza se ha convertido en un nuevo barómetro para medir la opresión, haciendo que el debate sobre el victimismo sea inmutable y omnipresente. Y él pone el ejemplo de LeBron James. Él dice, LeBron James, Oprah, hasta ellos pueden hacer pasar por víctimas, ¿no? Cuando evidentemente no tienen nada de víctimas, ¿no? Un tipo exitoso y con mucho dinero y realizados, pero hasta eso pueden llegar. Y también él sostiene un término muy interesante, que es que la sociedad estadounidense está experimentando lo que se llama una retribalización, donde las lealtades primarias se basan cada vez más en la raza o las apariencias superficiales. Ese cambio de una identificación incidental a una esencial basada en la raza o las afiliaciones tribales contribuye a la fragmentación social. Voy a poner un extracto de su entrevista y volvemos con otras notas de las que él se refiere. Muy interesante lo que dice David Hanson. Veamos. Victor Davis Hanson is with us, senior fellow at the Hoover Institute and author of the book, The End of Everything, How Wars Descend into Annihilation. It's good to see you, sir. Thank you. Thank you. Let's zoom out, and we saw a little bit of the trailer. I'd encourage everybody to go watch the whole thing after the show, of course. But I think about watching an alien movie. You can kind of watch and laugh and think it's kind of interesting or fun, but it's so absurd, it's not going to happen, so you can kind of involve yourself in the story. And then I watched this trailer, and it made me oddly uncomfortable because it just seemed a little too possible. Yeah, I think it's not just that we're ideologically opposed. We've been that way for 3 centuries, but there's a couple of new developments. We're having a sort of a pre-Civil War geographical force multiplier. We have this red-blue state now, and people are leaving in droves to red states, and the blue state paradigm in the big cities is not working, but we're becoming geographically defined as well as ideologically. So a person in Texas or Alabama or Wyoming is not just, I guess, more conservative, but they feel that their state is more conducive to their style, their culture, everything about it. And that was true of the Civil War when you had North-South. The other thing I think is the left has substituted class as their former barometer of oppression or victimization, and they've substituted race because it's immutable. You can be LeBron James or you can be Oprah Winfrey and you can be a victim. And so we are re-tribalizing in this country where a person's first allegiance is to his superficial appearance, which used to be incidental, not essential to who we are. But we're all branding ourselves as in a geographical sense and in a racial or tribal sense. And all of these work to pull apart the unification of the central, and the center's not holding, and it's getting worse and worse. There's a lot to unpack there, all of which was extraordinarily insightful. I think about a couple things that you said. One is the geographic divide, the urban-rural divide. It almost goes back to a quote I remember about Robert E. Lee speaking about the Civil War when he turned down Lincoln's request to lead the Union Army and said, I cannot fight against Virginia, which he viewed his allegiance to Virginia, his state, more than to the Union, even though he was a Union general. Swing state polling, Georgia and Michigan voters. Michigan poll, Trump ahead 21 points among working class, non-college voters. Biden had 10 points among college-educated voters. Georgia poll, Trump ahead 14 points among working class voters. Biden 7 points among college-educated voters. In both of those states, there's obviously more working class voters than there are college-educated voters. There's a lot of other parts to this, I know, and I think you make a great point about race. What is it, though, is the class divide, even in suburban America, it is that working class folks seem to identify more with a rural culture, even in what you'd think of like a blue state. What were solidly blue Union voters now identify much more with a culture like Texas or Wyoming. Yeah, I think that most people who are confronted daily with the realities of living one more day, paying for their gas, their food, building something, pouring cement, fixing water, whatever it is, it's real. And they have absolutes that they see in nature. But when you have the desk-bound class or the bi-coastal elite, whether it's tech or in academia, I think people get divorced from reality. And we've had this globalization that really enriched the coast
because they had unique gifts that could have a global market. I mean, tech and law and media, whereas the muscular classes really have lost wages because their labor or their products could be Xeroxed abroad. And so I think a lot of people in the university live in a la-la land, to tell you the truth. And we saw that with the testimony of these three esteemed presidents. They were just completely out of touch. And I think most people who were electricians or plumbers, if you ask them, do you think in your little company people should be saying every day that they want to wipe out the Jews in Israel? They probably say, no, I wouldn't let them say that. It's too dangerous. It lead to something. So there's a common sense, and I think it really is drawing in the question the value of four-year education, because they're not inductive, empirical sinners. They're deductive, and they're indoctrinating people in a very pernicious dogma that's really tearing us apart. Ok, bueno, increíble. O sea, muy interesante lo que dice este hombre. Al final, sobre todo, dice, fíjate, hay una clase social que está sobre todo en las costas de Estados Unidos, que se ha aprovechado de la globalización, la tecnología, él habla de los medios de comunicación, y se han hecho muy ricos, pero esa clase universitaria totalmente enajenada está en La La Land, o sea, están en otro mundo, y la gente real, la que está dentro de los Estados Unidos, no en las costas, está viendo cómo sobrevive. ¿Por qué? Porque, bueno, antes era mano de obra, pero ahora no, porque la globalización se llevó toda esa mano de obra a China. Entonces, es muy interesante lo que él plantea, ¿no? Porque ya no solamente el tema geográfico, sino también el tema de la producción y de cómo se ha desarrollado Estados Unidos en los últimos 30 años. Entonces, fíjense, él dice allí que él observa que las fuerzas unificadas centrales dentro del país se están debilitando, lo que lleva a una mayor polarización e inestabilidad. Y esa falta de centro fuerte y cohesivo se presenta como una amenaza crítica a la unidad nacional. Él también habla del tema de la desconexión, lo que hablábamos. Él dice que las clases musculosas o individuos de la clase trabajadora que realizan los trabajos tangibles son muy diferentes a la clase del escritorio, las clases de la élite, ¿no? Que vive de la tecnología, de la academia, de los medios, ¿no? Y que hay una desconexión ahí, pues que se ve exacerbada por la globalización, lo que les comentaba, ¿no? De manera que muchas de esas personas han sido las del centro han sido dejadas atrás porque más y más industrias tradicionales desaparecieron, ¿no? Entonces, él también cuestiona el valor de la educación superior, como escucharon. Él dice que el estado pues, actual de la educación superior sugiere que las universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento en lugar de aprendizaje empírico e inductivo. E implica pues, que el sistema educativo está contribuyendo a la división al promover esas doctrinas que están fuera de contacto con las realidades del sentido común de los trabajadores cotidianos. Interesantísimo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ya vamos entendiendo mejor, ¿no? La realidad norteamericana. Y fíjense esta encuesta. Esto es muy reciente, esto es de prácticamente este mes. Fíjense, en Michigan, ahí donde está Detroit, Joe Biden está ganando por 10 puntos entre la gente que ha sido universitaria, graduados universitarios. Le está ganando a Trump. Pero Trump lo supera por 21 puntos entre la gente, ¿ok?, de la clase trabajadora. ¿Okay? Los non-college voters, o sea, la gente no universitaria. Y luego lo vemos en Georgia también, en ahí donde está Atlanta, ¿no? Bueno, tantas ciudades, ¿no? Pero yo siempre recuerdo la del béisbol, ¿no? Michigan, Detroit, Georgia, Atlanta. Entonces, fíjense, porque esas no son las capitales, aparte. Las capitales suelen ser unos pueblitos que no tienen nada que ver con eso. Entonces, fíjense, Biden le está ganando por 7 puntos allí a Trump entre los universitarios. Pero Trump le está ganando por 14 puntos a Biden entre la clase trabajadora. O sea, bueno, evidentemente estamos ante una realidad, ¿no? Querer ocultar esto es ser un poquito necio, ¿no? Un poquito necio. Bueno, ok, vamos a algo que es bien interesante. Por cierto, en la película, antes, porque quiero pasar a otros aspectos muy interesantes, quiero que no se vayan, amigos. Yo estoy disfrutando mucho esto porque aprendí mucho haciendo este trabajo y quiero compartirles. Viene una parte para mí la más interesante. Fíjense, voy a tratar de ubicar aquí una escena, porque yo quiero que ustedes esta escena, cuando vean la película, la recreen muy bien y la vean varias veces, esta escena. Esta es la escena, yo creo que es la escena más importante donde realmente se nota el problema del tema racial y del tema de la inmigración en esa
en esa escena que les comentaba ahí. Desen cuenta que el soldado está usando unas gafas que no usaría, digamos, unas gafas, yo diría, muy queer, ¿no? Muy gay, sin ofender a nadie. Hombre, me fui de nuevo, vamos a ver si la consigo. Pero el tipo tiene el rifle en la mano, ¿no? Y muy amenazante. Y bueno, tienen que ver la película. Y pasan cosas ¿no? Y pasan cosas muy violentas ahí. Pero vean los lentes que usan. Son los lentes básicamente de una mujer. Pero en todo caso, refleja que, bueno, un militar gay, pero al mismo tiempo se cree patriota y está ejecutando un montón de tipos que él considera que no son originarios del país. Es terrible. Ustedes tienen que verla. Porque en el fondo están haciendo una crítica a la sociedad. Una crítica real de todos los problemas que tienen allí. Problemas que les dejó el mundo anglosajón, que nosotros creemos que es lo mejor del mundo. Problemas que no tuvimos aquí con los españoles, gracias a Dios. Porque aquí hubo mestizaje y esos problemitas que no son poca cosa, gracias a Dios no los tenemos. Aquí podemos tener de que se cree más rico que el otro, que hay bastante. Pero de que un negro no le va a dar un abrazo a un blanco no le va a dar un abrazo a un indio, no, eso no existe. Gracias a Dios. Fíjense. Quiero también, este es otro politólogo, que es un muchacho, apellido Abraham. Este tipo también, él usa, también, ¿viste lo que, como cuando están de alguna manera conectados con el estudio, ¿no? Y la ciencia? Fíjense, él también habla de la escalada de la polarización política en Estados Unidos. Y él dice que hay un cambio hacia la anocracia. Ya les explicaba, ¿no? Expliqué que es este gobierno híbrido. Las anocracias presentan pues, una mezcla entre prácticas autoritarias y democráticas. Y que pueden tener pues elecciones libres, pero pueden ser libres, pero estas no cumplen con los estándares internacionales de ser libres y justas debido a la manipulación electoral. Eso pasa en Estados Unidos, es clarísimo que sucede con el tema de los colegios electorales y todo lo demás. Y la represión pues de la oposición o los medios de comunicación, cosa que uno cree que no existe, pero existe. Entonces han sido identificadas esto como predictores importantes de una guerra civil. Los países con democracias parciales suelen correr un mayor riesgo de caer en conflictos civiles. Aparte también, él dice que la formación de facciones políticas basadas en la identidad, más que en las creencias ideológicas, se ha venido relacionando con una mayor inestabilidad política. Y eso puede conducir a graves divisiones. También menciona que la fase de transición de la autocracia a la democracia son particularmente volátiles. Y fíjense, hay un sueño húmedo de casi todos los políticos occidentales. Ese tema lo vamos a venir desarrollando y dando muchos ejemplos. Todos estos tipos que están ahí montados dígame Trudeau en Canadá, Macron, Biden, esos estarían locos por estar gobernando un país como China. Es decir, con el instrumento político chino. En el fondo quieren ser dictadores. Pero juegan a ser demócratas, ¿no? Les encanta. Bueno, de hecho, Trudeau lo confesó que su país, digamos, que él admira, su modelo político que admira es China. Entonces, fíjense. Dice él que las fases de transición de la autocracia a la democracia son particularmente volátiles. Durante esos periodos las entidades políticas recién formadas o reestructuradas son frágiles y la incertidumbre sobre la gobernanza futura puede provocar disturbios o conflictos civiles. Nosotros venimos diciéndolo aquí desde nuestro webinar Entender el Plan, desde hace tiempo, pero este webinar que nosotros hicimos empezó en diciembre y terminó en marzo. Ahí se plantea aquí, hemos planteado que, bueno, nos hemos planteado no. Ustedes saben que yo estudié a 16 expertos durante un año y medio y una conclusión que era muy común entre más de 10, 12 de ellos era que vienen tiempos en convulsión social, que tenemos que prepararnos para la volatilidad y convulsión social, porque vienen muchos de esos elementos. No puede ser casualidad que 2 expertos de esto hablen de esto y nosotros, no, es que este tipo nos está metiendo miedo y ahora hacen una película y también salió a meternos miedo y no sé qué. Yo preferiría seguir viviendo en La La Land, pero preparándome un poco, ¿no? Yo me creo que todo va a estar bien, pero me preparo, no me quita nada prepararme, ¿no? Yo sigo viviendo, bueno, de hecho, estos días, como siempre, pues busco dónde sacar a mis hijas, a dar vueltas, que conozcan, de eso se trata, de vivir. Pero, momento, no estoy en La La Land, me tengo que preparar. Entonces, fíjense, existe una percepción creciente entre el público estadounidense de que una guerra civil podría ser inminente, dice él, impulsada por divisiones cada vez más profundas y confrontaciones en aumento. Y esa percepción en sí misma puede contribuir e incluso aumentar las tensiones y los conflictos sociales. Y ahora quiero caer en la parte que es más teórica, que más me interesa. Fíjense. Hay una discusión integral aquí, ya con varios expertos que exploran pues, varios principios y teorías centrales relacionadas con la potencial guerra civil en los Estados Unidos.
Fíjense, hay varias, son 3, 4. Primero, están los famosos ciclos históricos, los modelos predictivos. Esos ciclos históricos, de hecho, lo ha comentado Daniel varias veces, ¿no? Que es que los países tienen unos ciclos y entonces empiezan a sentir, pues, violencia en determinado momento y tal. Bueno, eso tiene un basamento teórico que ya lo voy a explicar. Esos modelos se han usado muchas veces para predecir cambios sociales significativos, incluidas las guerras civiles. También está el tema de las teorías generacionales que sugieren conflictos cíclicos de cada 80 años. También está el modelo de colapso social impulsado por factores económicos cada pocos siglos, básicamente, de Turchin y de Hackett-Fischer. Y están los ciclos civilizacionales de largo plazo de Spengler, que abarcan milenios. ¿Okay? Estos modelos sugieren que los patrones históricos en las presiones económicas contribuyen significativamente a la inestabilidad social. Entonces, vamos a empezar por uno que a mí me parece muy fundamental, que es esta teoría de Strauss-Howe, que es la de que sugiere que hay conflictos cíclicos generacionales cada aproximadamente 80 años. Esa es la teoría de las 4 generaciones, la teoría del ciclo saecular, ¿no? Que fue desarrollada por William Strauss y Neil Howe. Yo se los voy a poner aquí, estas dos personas. Ellos la desarrollaron en un libro que sacaron en 1991 llamado Generation, de las generaciones, la historia de América, la historia del futuro de América, imagínense, de 1584 al 2069. Ya ellos estaban haciendo proyecciones hasta el 2069. Después ampliaron su teoría en otro libro que se llamaba The Fourth Turning, el cuarto Vire, puede ser, una profecía norteamericana, publicado en 1997. ¿Ok? Muy interesante, como les digo. Bueno, fíjense. Estos hombres, ellos hablan de... Originalmente ese término, saeculum, proviene de los antiguos romanos y se refería a la duración aproximada de una vida humana, aproximadamente 80 a 100 años, para describir un ciclo completo de generaciones que abarca desde el nacimiento hasta la muerte de una mayoría de personas que conforman una colectividad histórica. Ellos hablaban ahí de 4 turnings, 4 turnos, según esa teoría. Cada saeculum se divide en 4 turnos, de aproximadamente 20 a 25 años. Es decir, esos 80 años se dividen en más o menos 4 turnos entre 20 a 25 años. El primer turno es el high, el alto, que es un periodo de fuerte institucionalismo y colectivismo, donde la sociedad se reconstruye y se fortalece después de una crisis. Luego está el despertar, el awakening, que es un tiempo de renovación espiritual o rebelión cultural, donde la gente ya empieza a cuestionar los valores existentes y las instituciones establecidas. Luego está el de desintegración, el unrevealing, que es un periodo de creciente individualismo y debilitamiento de las instituciones. Escuchen, porque esto está pintando un poco lo que está pasando ahí. Donde se incrementa la desconfianza hacia el liderazgo y las estructuras de poder. Y por último, crisis, que es un tiempo de grandes trastornos que incluyen conflictos económicos, sociales, políticos y a menudo militares, culminando en una redefinición del orden social. ¿Dónde estamos? No sé, no me decido si estamos entre el 3 y el 4 o ya estamos en el 4. ¿Estamos en el unrevealing, desintegración, o estamos ya en las primeras etapas del crisis, del 4? También ellos hablan de los arquetipos generacionales, que cada turno ve el surgimiento de tipos generacionales distintos. Los profetas, que son nacidos durante un alta, que crecen siendo indulgentes y se convierten en líderes moralistas y valorativos durante un despertar. Luego están los nómadas, que son nacidos en un despertar, crecen siendo subcuidados y se convierten en adultos pragmáticos durante una crisis. Están los héroes, que son nacidos durante una desintegración y crecen siendo sobreprotegidos y se convierten en líderes cívicos de grupo durante una crisis. Y luego los artistas, que son nacidos durante una crisis, que crecen siendo sobreprotegidos en un mundo peligroso y se convierten en solucionadores de consenso post-crisis durante un alta. Interesantísimo todo esto. Ustedes no saben cómo disfruté. Yo traté de resumirlo lo mejor que pude, pero pasé horas haciendo esto. Bueno, 2 días exactamente. Luego les quiero hablar de la otra teoría, que es la de bueno, está Turchin y Fisher, ¿no? Están relacionadas, pero vamos a empezar con la de Turchin, ¿no? Estos son académicos conocidos por sus trabajos, ¿no? Turchin, de hecho, está vivo, está muy vigente y ha dado entrevistas muy interesantes. La de Peter Turchin, que es un científico de la complejidad, él ha venido desarrollando un campo de estudio conocido como la cliodinamica, que utiliza métodos cuantitativos para analizar la historia. Y Turchin ahí enfoca su modelo en la interacción entre factores económicos, demográficos y sociales. Fíjense que él ya decía ahí,
hace un tiempo que es probable que en la próxima década sea un periodo de creciente inestabilidad en los Estados Unidos y en Europa. Sus afirmaciones son predicciones científicas resultantes de la aplicación de la matemática a los macrodatos. No es conspiracionismo, no. Es ciencia, ¿no? Entonces, fíjense, es muy interesante lo que él dice ahí. Él argumenta de que hay periodos de sobreproducción de élite. Él dice que los periodos de estabilidad y prosperidad económica llevan a un aumento. Voy a volver acá. Perdonen ustedes. No, aquí no es. Aquí, en Main Crime. Fíjense, él dice que los periodos de prosperidad y de mucho crecimiento y prosperidad económica, ¿no? Pues llevan un aumento en el número de individuos que se identifican como parte de la élite. Y eso genera competencia entre las élites, lo que puede desestabilizar la sociedad. También habla de la presión fiscal y del gasto estatal. Durante periodos de expansión, dice él, los estados aumentan su gasto. Esto está pasando, evidentemente. Yo creo que lo primero también. Y la carga fiscal sobre la población. Eventualmente esto puede llevar a crisis fiscales cuando los costos del mantenimiento del Estado superan los ingresos disponibles. Mis amigos del Grupo de los 50 saben exactamente de qué estoy hablando porque esto lo hemos analizado estos últimos 3 meses. Y ya tienen la estrategia de cómo preparar. O sea, ya saben qué viene, cómo el monstruo está. Para eso es el Grupo de los 50. También habla de la inestabilidad social. Dice que los factores anteriores, esos dos factores combinados con el estancamiento económico y la desigualdad, pueden generar descontento popular y conflictos sociales, lo que podría resultar en un colapso social. Ese es el caso de Turchin. Y el caso de Hackett Fischer, que es este hombre. ¿Dónde está Fischer? Aquí está. Fischer dice, por otro lado, él es un historiador conocido por un libro muy famoso que se llama The Great Wave, La Gran Ola. Es un libro sobre el ritmo de la historia, básicamente. Él habla ahí de la ola de precios y de los largos periodos de inflación que han ocurrido en la historia occidental, cada 3 o 4 siglos. Y él habla ahí de que las crisis económicas en la historia a menudo comienzan con largos periodos de inflación que desestabilizan la economía, seguidos por una fase de deflación dolorosa. También me da, o sea, no es que me da risa, sino es que, fíjense, todo esto lo tenemos tiempo hablándolo. Tiempo. Y hoy nos encontramos con estas teorías. Y está pasando. Fíjense, estamos iniciando, mis amigos del Grupo de los 50 no me dejarán mentir, una gran era inflacionaria. Lo venimos advirtiendo hace 4 años, pero digamos que ahora lo vemos cada vez más claro. Y fíjense, él dice que Fischer también, me perdonen ustedes, Fischer también conecta las crisis económicas con los cambios demográficos, como el crecimiento rápido de la población que antecede a la inflación de precios. Las crisis, dice él, también, aparte, llevan a cambios significativos en las políticas y en la estructura social, ya que las sociedades buscan adaptarse y manejar presiones internas y externas. Ambos académicos, los dos, de alguna manera, proporcionan esos marcos pues, para entender cómo los factores económicos, además de los sociales y los políticos, pueden impulsar esos ciclos recurrentes de crisis y de recuperación de las sociedades. Entonces estamos aquí ante la ciencia, amigos, ante nosotros. Por cierto, todavía me queda un pedacito muy importante para darles, pero quería recordarles que ya tenemos activado la opción de miembros del canal. Abajo, un botón que dice unirme. Si usted se une, va a ser parte de un grupo que va a recibir unos contenidos exclusivos, que va a tener conmigo interacción todos los meses. Vamos a hacer unos Q&A exclusivos. Voy a hacer esas pequeñas asesorías en vivo, escuchando su pregunta y dándole yo mi opinión, basado en los expertos, porque yo realmente no soy experto en nada, pero ya son más de 6 años estudiando todo esto y bueno, se imaginan todo el bagaje que hay ahí. Y aparte que yo no lo estudio, yo lo practico. Yo casi todo lo que entiendo que es recomendable y que muchos expertos coinciden, yo lo aplico. Y soy de alguna manera profeta, porque bueno, no estoy recomendándolo y no lo hago, no, yo lo hago. Entonces, y yo te invito a que seas parte de este club de Únete, de miembros, y la verdad es que no te vas a arrepentir. Y ahí siempre voy a ir tirando algunos tips de lo que hacemos en el Grupo de los 50, como algunos regalitos todos los meses para que ustedes los tengan en cuenta, ¿ok? Acuérdense que lo del Grupo de los 50 es un poco ya, es más denso, es más información todos los meses para los que están puliendo pues, su portafolio, el tema de metales preciosos, etcétera, etcétera, el tema de activos duros y todo lo demás, ¿ok? Bueno, todo eso aparte del Grupo de los 50 y mis asesorías personalizadas, recuerden que lo consiguen en el mercurioon.com, ahí donde dice servicios, ahí pueden ver todo lo que yo promuevo, igual que el homeschooling que yo promuevo, que estoy usando con mis hijas,
Todo está ahí, ¿no? Todos los webinars de Oscar Corrales con el tema de salud, los de mi queridísimo amigo Alberto Cuadrado con el tema del preparacionismo, todo. Este canal no se queda solo en todos son malos, todos conspiran contra mí, nadie es bueno. No, no, no. O sea, nosotros te advertimos, mira, esto puede estar pasando, pero aquí hay cosas que puedes hacer, ¿ok? Entonces, si tienes el interés, anda. Es como este webinar. Aquí nosotros analizamos, son tres episodios muy largos, analizamos el por qué las élites están haciendo lo que hacen, qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen y cómo debemos prepararnos. ¿Okay? En base pues a un año y medio de investigación de más de 16 expertos, pero tienes una hoja de ruta, un estudio, o sea, mira, esto es lo que recomiendan estos expertos. No me quedo en nada más, Bill Gates te odia, y Bush te odia, y Obama te odia, y el otro te odia, y Trump también te odia, y el otro es malo. Ajá, está bien, pero ¿y qué hago? ¿Me entiendes? Ok, bueno, fíjense. Ellos también hablan allí de las divisiones que son cada vez más profundas dentro de la sociedad estadounidense, no solo en términos políticos, sino también a través de líneas culturales, geográficas y socioeconómicas. Esto ya lo hablaba un poquito Hanson, ¿no? La tecnología, dicen que la tecnología moderna y la globalización se identifican básicamente como catalizadores que exacerban las divisiones sociales y las disparidades económicas, y eso afecta particularmente a las industrias tradicionales y la clase trabajadora. Por otro tema está el tema de la radicalización dentro de los grupos políticos, que puede conducir pues, a una ruptura de las normas sociales y aumentar la probabilidad del conflicto. Cuando ustedes vean la película se van a acordar de este ítem, porque en el fondo aquí tiene que ver con eso, ¿no? Un malestar geográfico, de identificación social y política. Dicen que en escenarios hipotéticos de guerra civil hay factores como la postura del ejército y el control sobre los recursos esenciales, como los alimentos y la energía, que son determinantes, son cruciales del resultado. Aquí lo que se sugiere es que la orientación militar y el control estratégico de los recursos podrían influir decisivamente en el éxito de cualquier bando en tal conflicto. Yo les adelanto que en la película, aunque cuando no toman parte, básicamente terminan ganando los insurgentes, ¿ok? No quiero adelantar la película, pero bueno. Ódienme, pero ya se les terminan ganando los insurgentes. Bueno, que por cierto, aparentemente es un comando, son dos regiones, FO, y aparentemente creo que es Texas y California, ¿no? Yo tengo que verla otra vez, la vi ya una vez, la estuve empezando a ver la segunda vez, y todavía yo veo esas películas 4 o 5 veces para agarrar cada detalle, ¿no? Entonces, fíjense, el debilitamiento de la cohesión social a través pues también de un intenso enfoque en las políticas de identidad y la ruptura de los valores compartidos se presenta también como un factor de riesgo importantísimo, ¿no? La narrativa sostiene que la pérdida de un propósito común y un creciente individualismo podrían socavar la unidad nacional. Y vaya que todos mis amigos que nos ven y escuchan, que vienen a los Estados Unidos o que han ido hacia Disney, saben que esa es una sociedad individualista, enormemente individualista. Ahí no existe bueno, de hecho, cualquier cosa que sea colectivismo, eso huele a comunismo y te ven feo y no sé qué, ¿no? Y sálvense quien pueda. Entonces, los factores económicos, especialmente la desigualdad y las injusticias percibidas, desempeñan un papel central a la hora de alimentar el descontento y la posible rebelión. Entonces aquí tenemos, amigos, un escenario bien complejo, bien basado, incluso en la teoría, no es nuevo, estos son estudios muy viejos, ustedes lo vieron, lo de las teorías, unos se remontan a los 80, otros a los 90, estas teorías de choque, de conflictos sociales, incluso hay unas más viejas, y o sea, no se trata de alarmarlos, ¿no? Porque siempre, ya casi todos los suscriptores, la base, los netos, ¿no? Lo que yo considero los suscriptores realmente leales, entienden cuando yo hablo a qué me refiero. Yo no me voy al extremo, ni te obligo a que te suscribas, ni no. Ustedes, yo sé que la gran mayoría entienden, es que Antonio lo dice es por esto, pero hay otros que no. Hay otros que llegan nuevos y dicen, no, es que este es lo que me da miedo. Y los entiendo, ¿no? Porque la sociedad en el fondo nos ha hecho pensar así. Somos maliciosos y todo lo buscamos pensando. Pero este es mi trabajo, amigo. Esto es lo que yo hago realmente. Yo vivo de esto y lo disfruto. Y mi tiempo me consume. O sea, hacer esto que ustedes vieron hoy me consume mucho tiempo. Yo dejo de pasar tiempo con mi familia, de hacer cosas que quizás sean... Imagínense lo que me consume tener que dar recomendaciones de expertos, buscarlas, traducirlas, sintetizarlas, sumarizarlas, y dárselas a gente que sí está pagando por eso, que va a mover su dinero basado en esas recomendaciones. Entonces imagínense el trabajo que tengo que hacer.
Y por otro lado, quiero aclarar, hay esto no lo suelo hacer, pero bueno, como ya yo sé que ese se fue larguísimo, este documento que grabamos hoy, ya voy por la hora. Hay una suscriptora que dice que yo no creo en el bien y el mal. Que yo creo que es igual Trump que no sé quién. Fíjense. Primero, yo he dicho aquí durante 1000 veces, durante años, que estamos en una lucha espiritual, del bien contra el mal, de lo bueno contra lo malo. Pero también he dicho que yo no creo en los políticos, ni en Trump, ni en Biden, ni en ninguno. Todos tienen su juego, todos tienen, detrás hay un proyecto, hay una cara. Hay menos malos, temporales, sí, menos malos. Eso me puede ocasionar algo de simpatía, pero le sigo teniendo recelo. Que prefiera a Trump que a Biden. Yo no vivo en Estados Unidos realmente. Por mis hermanas, que por mis primas, todos mis familiares que están allá, preferiría que esté Trump, que por lo menos trae más prosperidad y aparentemente va un poco más a proteger la familia. Pero eso va a cambiar algo. Trump no va a pegar una guerra en Latinoamérica. O no va a invadir por el petróleo a Venezuela, qué sé yo. Lo dudo. ¿Me entiendes? Que Putin con Macron. Bueno, yo entiendo que existe una rusofobia enorme durante siglos y que, bueno, están instigando a Rusia y a Putin enormemente, pero también entiendo que Putin se ha rodeado de un montón de corruptos durante años y los ha dejado ser y que normalmente no tienen un proyecto, como dices tú, de victoria. ¿Me explico? Que AMLO y que el otro, que Milei, bueno, evidentemente me parece un poquito más presentable AMLO, pero AMLO en lo que ha podido ha metido aquí la identidad de género y el tema del aborto y todo, y para de contar. Y toda la agenda 2030 viene, ¿y quién lo financia? Pues tú crees que está Carlos Slim y BlackRock no está atrás y todos los demás. Ah, bueno, que Milei es más, incluso es más lacayo y va entre, bueno, permitió que una mujer de un comando, una jefa de un comando, izar una bandera de Estados Unidos en su territorio. Y él fue a recibirla. En vez de recibir a un presidente, él va y recibe a una jefa de un comando militar, lo cual es terrible. Eso no se hace. O sea, tú recibes a un presidente, no una jefa de un comando militar. Bueno, evidentemente, pues hay uno más presentable que el otro. Pero eso no quiere decir que yo confíe en el otro. Yo no confío en ninguno. Yo confío en Dios, en mi familia y en mí. Y en mi comunidad, ¿no? En la que he podido construir poco a poco. En mis amigos que han hecho nuestra comunidad. Pero por supuesto que existe el bien y el mal. Pero en verdad poner tus ojos en, no, Putin es el salvador, AMLO es lo mejor, no, muy equivocada. Conmigo no cuente para eso. No, estoy esperando lo peor de ellos y no me decepciono y no me da dolor de cabeza. Y me preparo para eso, para lo peor de ellos. No espero nada bueno de ningún político. Espero lo menos malo en todo caso. Bueno, me quería ir con ese mensaje. Quiero darles las gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos en el mercurion.com, siempre publicando lecturas gratuitas de muchísimo interés de distintos autores en distintos países del mundo, traídas en el español. Y estamos también en nuestro canal Telegram. Suscríbanse, es gratuito, van a estar recibiendo información. Y a los que quieren dar un paso más allá, siempre, bueno, recuerden de manejar su dinero, de imitar un poco a lo que hacen los grandes expertos, entendiendo pues que viene inflación, que vienen grandes conflictos sociales. Bueno, está ir más allá, invertir en información. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo no lo hago gratis porque es un trabajo como cualquier otro. Es extenso, es duro, es de mucha responsabilidad, es intenso. Y bueno, para eso tenemos las asesorías personalizadas y en nuestro grupo Los 50, ¿no? Entre otras cosas que hacemos. Ahorita regalamos 4 webinars gratuitos con Oscar Corrales. Espero que vayan y los busquen. Están en mi Telegram, ya están colocados allí. Se suscribe y los puede ver para cómo conocer su cuerpo y detectar de dónde viene la enfermedad. Eso es totalmente gratuito. Y como eso hacemos muchas cosas gratuitas. Y las seguiremos haciendo. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Si le gustó el video, recuerde darle like, compártalo y suscríbase al canal. Si no lo ha hecho, active la campanita. Y discúlpeme todos los que estaban ahí en vivo y mandando mensajes. Pero bueno, iba a ser muy extenso este programa y por eso no les dediqué mucho tiempo. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, si se quieren unir al canal, es una forma de ayudarnos enormemente. Unirme ahí y les aseguro que van a tener unos contenidos exclusivos muy, muy interesantes. Chao amigos, gracias por acompañarnos y espero que reflexionen y vean la película, es muy importante.